al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana hemos hecho contacto con el sociólogo Mario Hunda, vicedecano o subdecano, mejor dicho, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Eh, Muchas gracias por atender este llamado. Para comenzar, ¿cuál es el significado, cuál es el contenido, la interpretación que tienen estas elecciones anticipadas que se van a llevar el próximo 20 de agosto en este proceso político y en esta democracia formal de los ecuatorianos? Mario, buenos días. Buen día, Fernando. Buen día también. Un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo por la señal de GAFA TV. Efectivamente, estamos al borde de las elecciones anticipadas. Ya falta cada vez menos tiempo. Yo creo que podríamos señalar varias cosas, ¿no? Por de pronto dos. O sea, una primera, el escaso tiempo que hay para las elecciones, para la elección de los candidatos, para la campaña y para que la ciudadanía se entere de las propuestas. Y en segundo lugar, que lo que vino antes de las elecciones anticipadas, es decir, la muerte cruzada y todos los episodios del juicio político, etcétera, etcétera, lo único que hacen es reafirmar la profunda crisis de la democracia liberal. Y ese va a ser realmente el contenido de las elecciones. Mario, el próximo gobierno que se elija en primera o segunda vuelta, eh, ¿qué tiene que hacer para cambiar esta situación que tú mismo has dicho, que es la profunda crisis de este modelo liberal de la política y de la economía de Ecuador? Bueno, el próximo gobierno va a tener aproximadamente un año y medio de ejercicio. Ese es un tiempo muy escaso, un tiempo muy corto para poder realizar algún tipo de acción duradera o de acción que podamos decir que va a incidir en la transformación del país en cualquier sentido. Eh, Quizás a lo que debiera aspirar el próximo gobierno es a recuperar un poco sintonía con las mayorías. Mario, para recuperar esa sintonía del próximo gobierno que primero tiene que entender que es un gobierno de transición, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser los puntos claves, los ejes fundamentales sobre los que debe girar esta campaña y para un ejercicio de un año y medio de gobierno? Bueno, la campaña ya lo estamos viendo y realmente no nos da muchas esperanzas ni muchas expectativas, porque nosotros tenemos la utilización demagógica, populista del tema de la violencia y de la inseguridad. Tenemos también la utilización demagógica, que ya lo hemos vivido todos estos años, del tema de la corrupción. Tenemos un llamado al apoliticismo y por lo tanto al descompromiso de la ciudadanía con el manejo de las cosas comunes. Es decir, de principio la campaña no está pintando nada bien. Ni siquiera aquellos candidatos que uno pudiera pensar que podrían tener un discurso diferente, como es el caso de Yacu Pérez, todavía no termina de arrancar una campaña que muestre efectivamente un cariz distinto como sí lo pudo hacer en el 2021. Bueno, ahí tenía el respaldo directo de Pachacuti y de alguna manera de la CONAIE. En todo caso, este abanico de 8 candidatos, que no es tan abanico que digamos, está con mayor representación de la derecha, Mario. Hay más candidatos de la derecha, lo que muestra también que, que la crisis de la democracia es también una crisis de las corrientes políticas,
una crisis de las formas de representación política y en el caso de la derecha esta dispersión es justamente una muestra de esa crisis. La derecha no ha logrado presentar una candidatura fuerte, una candidatura que aglutine voluntades atrás suyo, pero este no es un problema de ahora. Recordemos que en 2021 el señor Lasso llegó con apenas un 20% de votos a la segunda vuelta. Mario, ¿cómo erosiona y cómo se desgastan los partidos, los movimientos en el transcurso de poco tiempo? Pachacuti, de haber sido una fuerza que disputó prácticamente la segunda vuelta y según dicen hubo un fraude electoral para que Yacu Pérez no pase a la segunda vuelta, a la situación de no tener candidato propio, de no tener candidatos a la Asamblea Nacional, una izquierda democrática que resucitó e inmediatamente ha muerto prácticamente y con un candidato que ahora está en otro partido. ¿Cómo se lee esa situación? Bueno, en el caso de Pachacuti, y en cierto sentido también la CONAIE, lo que ocurrió es que no supieron dar continuidad a la señal que le dieron sus electores. Porque ese casi 20% de votos que tuvo Pachacutic, tanto en la candidatura presidencial como en las candidaturas asambleístas nacionales y también una buena votación en asambleístas provinciales, era de gente que buscaba una alternativa distinta, diferente, que se distancie tanto del correísmo como de la derecha. Pero, desgraciadamente, Pachacutic, como te digo, y también en cierto sentido la CONAIE, terminaron quedando presos de esa dicotomía falsa de la política ecuatoriana que parece querer hacernos creer que las únicas opciones son o el correísmo o la derecha y que fuera de eso no existe nada. En el caso de la izquierda democrática, su fracaso también tiene contenidos similares, pero en este sentido, sobre todo porque la mayoría de la izquierda democrática terminó por hacer mero seguimiento a las políticas del gobierno de Lasso, del gobierno de derecha de Lasso. Entonces perdió aquello que sus votantes le habían otorgado, ¿no? Y ese es el drama tanto de Pachacutic como de la CONAIE. En Pachacutic llevó a una crisis interna que le impidió presentar candidaturas presidenciales y candidaturas a la Asamblea Nacional, crisis interna de la que no es ajena tampoco la dirigencia de la CONAIE y ha quedado reducida simplemente a candidaturas provinciales. Hay que ver si es que logra mantener, y yo creo que en algunas provincias sí lo va a lograr, el ascendiente que tuvo en el 2021. Lamentablemente dicen pues que Pachacuti y la CONAIE han tirado por la borda ese respaldo que tuvieron el 2021 e incluso el 2023 con las elecciones de febrero pasado. En todo caso, sabemos claramente quiénes son los candidatos de la derecha y quiénes un poco del centro hacia la izquierda, pero ¿a quién representa un candidato como Fernando Villavicencio, otrora dirigente sindical, otrora miembro de partidos de izquierdas radicales? ¿A quién representa Fernando Villavicencio? ¿Quién es Fernando Villavicencio a estas alturas del partido, Mario? Bueno, él ya lo ha demostrado durante todo su ejercicio legislativo. A mí me parece que el drama de Villavicencio fue la persecución del correísmo. La persecución del correísmo le llevó a él a asumir una postura visceralmente anticorreísta y esto lo llevó de manera acelerada hacia la derecha. De manera que en la actualidad Villavicencio representa solo una de las opciones de derecha que están en el panorama electoral, del mismo modo que Sonnenhorstner, del mismo modo que Topic, etcétera, ¿no? Herbas también,
que ha quedado incluso bastante relegado, parece, al momento. Entonces, es eso, ¿no? Es también el fracaso de una política que trató de construirse exclusivamente en el anti, ¿no? Y en la falta de independencia frente a las otras corrientes políticas, ideológicas, económicas y sociales que también se estaban enfrentando al correísmo. Villavicencio no supo distinguir aparentemente que había una oposición popular, una oposición de los movimientos sociales y una oposición de la derecha y de los grandes grupos empresariales, y terminó simplemente como peón de juego de estos últimos. Y teniendo como único proyecto de gobierno el anticorreísmo, que no nos dice nada, sino nos encierra en esa pugna, ¿verdad? En todo Exactamente. caso, hay que ver el asunto de la asamblea, porque si se nombra presidente, se elige vicepresidente, pero habrá que ver cómo se maneja la gobernabilidad con una asamblea que podría ser igual o peor a la que terminaron con la muerte cruzada. Bueno, aparentemente la próxima asamblea podría resultar igual bastante dispersa, pero habrá que ver, porque el carácter de las candidaturas presidenciales no es muy fuerte y el carácter de los candidatos a la asamblea tampoco. Entonces no sabemos muy bien cómo irá a reaccionar el ciudadano común frente a esta oferta electoral respecto a la constitución de la Asamblea Nacional. En todo caso, tendremos en la asamblea personajes que ya son conocidos y tendremos lamentablemente que seguir viviendo eso de la compra-venta de asambleístas, el asunto de las bancadas, de las mayorías móviles y el futuro del Ecuador, si es que se le puede en pocas palabras definir, ¿hay futuro para el Ecuador? Bueno, futuro siempre hay. El tema es que la crisis que En venimos esta arrastrando, coyuntura, te digo en esta coyuntura, Mario. el tema como estaba diciendo es que la crisis que venimos arrastrando, esta crisis de la democracia liberal, no se va a solucionar ni en estas elecciones anticipadas, ni en el gobierno de corta duración que le va a suceder. Todo va a depender de cómo se muevan las fuerzas sociales y políticas en todo este periodo de 2 años hasta las elecciones de 2025 y a ver si es posible que se produzca algún tipo de reconstitución que hasta ahora no hemos podido ver. Lamentablemente, estas elecciones de agosto próximo llamaríamos en términos coloquiales es un refrito, es una especie de preparación para el próximo proceso electoral de 4 años que será del 2025. Mario, muchas gracias por tu atención y por aceptar este diálogo. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, a ustedes y buen día a la audiencia y a la emisora. Muy amables, señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo de hoy, hablando sobre la política electoral que se avecina, que está a menos de 2 meses, pues el 20 de agosto elegiremos asambleístas nacionales, provinciales, del exterior, y también habrá 2 consultas populares, el del Yasuní, la minería, la no minería para Quito, y también presidente y vicepresidente de la República. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.